Buenas noches, les habla la pastora Gloria Rosaura Paca Carvajal de la Iglesia Cristiana Su Gloria en mi Bogotá. Para mí es un privilegio exponer la palabra de Dios y a través de todo lo que Él me ha enseñado a multiplicarlo, porque es una forma de evangelizar. Hoy vamos a seguir con el tema del perdón que estamos trabajando. Sabemos que es el proceso de redefinir nuestro enojo y las heridas del pasado con la finalidad de recuperar nuestra paz en el presente y revitalizar nuestro propósito y la esperanza para el futuro. Sabemos que el objetivo principal del sacrificio en la cruz fue el perdón de los pecados. Entonces vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios por lo que Él nos va a enseñar el día de hoy. Papito Dios, en esta noche te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te damos la gloria y la honra, Señor, te decimos que tú eres perfecto, grande y poderoso, Señor. Te pedimos que tú seas ese ángel que acampa siempre en cada uno de nosotros, que tú seas ese castillo, Señor, ese escudo que nos acompaña en todo momento, Padre poderoso del cielo. Pero hoy te pedimos, Señor, que tú seas ministrando a cada una de nuestras vidas, Señor. A cada persona, Señor, que se encuentra en este momento, Señor, viendo esta transmisión y la que ven diferido, Señor. Que no sean mis palabras, sino que seas tú utilizándome como instrumento, Señor, para bendición de tu pueblo, Padre Santo del cielo. Hoy te pido, Señor, que tú seas transformando vida, corazones, Señor, que tú seas recogiendo, que tú seas sanando, Señor, que tú seas perdonando, Señor, todo dolor, Padre Santo, en cada persona, en cada familia, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a trabajar, vamos a empezar con un versículo hermoso de la Biblia, que es Efesios 4:32. Y dice lo siguiente, ¿sí? Quítense toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces mire lo que dice la palabra de Dios. Quítense enojo, ira, gritería. Muchas veces en nuestra vida cotidiana nosotros inconscientemente o conscientemente tenemos gritería. A veces cuando nos dirigimos al templo o vamos a orar, no tenemos la paz que tanto necesitamos porque estamos con el enojo, con la ira y con la gritería y con la malicia. Pero el Señor quiere que nosotros seamos benignos, que tengamos misericordia y que soportemos a nuestros hermanos diariamente. Y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo, porque siempre queremos tener como la razón en todas las cosas y no aceptamos al otro como es. Vamos a trabajar hoy las 3 fases del perdón y las dimensiones. Entonces vamos a empezar con la primera fase del perdón. La primera fase que todos nos debemos preguntar, porque nosotros decimos no hemos perdonado, tengo muchas cargas, lo que me hizo mi abuelita, mi tía, mi hermano, el jefe de trabajo, me duele tanto, todo aquello que viene desde el vientre, porque muchas veces traemos heridas desde el vientre, porque en muchas parejas cuando la mamita tiene el bebé en su vientre, hay maltrato físico o maltrato psicológico, entonces ya se viene con esa problemática en la primera infancia, de pronto abuso, en la adolescencia, de pronto muchas adicciones, maltrato del papá, de la mamá, orfandad, bueno, muchas cosas. Entonces tenemos tantas heridas que vivimos amargados y queremos traspasar a un tercero esa amargura. Entonces, primero que todo, en la primera fase nos debemos preguntar lo siguiente: ¿cómo me ocupo de los recuerdos y de las cosas dolorosas que me hicieron y me dijeron en el pasado? ¿De qué manera nos estamos ocupando? ¿Seguimos con la rencilla? ¿Seguimos echando en cara? ¿Seguimos con el dolor? ¿O qué estrategias, qué hemos hecho para que pase este dolor? Hemos pedido la consejería de un pastor, quizás de un profesional, un psicólogo. ¿Qué hemos hecho? Entonces, primeramente debemos preguntarnos, porque es importante para comenzar esto, ¿cómo me ocupo? A veces me ocupo teniendo el recuerdo en todo momento, evocándolo. O sea, pasan los años y sigo evocando el recuerdo. Entonces,
todos ahí en su casita, los hermanos, las hermanas, abuelitas, niños, jóvenes que están viendo esta transmisión, hágase esa pregunta. ¿Qué ha hecho usted con esos recuerdos que le han causado heridas? Pero vamos con una segunda pregunta. ¿Cómo venzo yo esas emociones negativas ahora? ¿Cómo venzo esas emociones de ira? ¿Cómo trabajo esa ira? ¿Cómo trabajo ese enojo? ¿Cómo trabajo la envidia? ¿Cómo trabajo el orgullo? ¿Cómo trabajo la falta de humildad? ¿Qué estoy haciendo? Es la segunda pregunta de la segunda fase. A veces nosotros mismos no nos preguntamos, sino siempre culpamos o estamos viendo la vida que está en nuestro hermano. La tercera fase, ¿cómo libero ese pasado doloroso para alcanzar un mejor presente, un futuro? Pero para hacer eso necesito abarcar las tres etapas. Necesito abarcar el pasado, el presente y el futuro. Porque si no lo hacemos, sería incompleto lo que estamos trabajando. No habría un perdón genuino. Sabemos que cuando nosotros no perdonamos y se encierra toda esa ira, todo ese dolor, hace mella, hace herida profunda que nosotros no sabemos cómo cavilar y se llega el momento donde la persona quiere explotar y de repente entonces traen esas heridas y se casan, son parejas a su hogar, traen las heridas y hacen daño a terceros. Entonces, para trabajar eso tenemos que no reprimir, tenemos que ir de rodillas a la cruz todos los días y decir, Señor, ayúdame, porque lo que pasa es que todas estas preguntas y todo eso lo hemos hecho en nuestras propias fuerzas, pero no nos hemos ocupado por arrodillarnos y pedirle a Dios por nosotros mismos, arrodillarnos y pedirle a Dios que nos traiga el recuerdo de a quién no hemos perdonado o a quién debemos pedirle perdón. Que Dios nos traiga todo eso del pasado para poder descansar y ser libres, porque la falta de perdón es como una atadura, es como estar entre barrotes, como estar con esa mente encarcelados. Entonces nosotros, si no salimos de esa cárcel, del pensamiento, de todas esas problemáticas, de todo lo que acaece, la enfermedad, porque cuando nosotros tenemos todas esas heridas y esos problemas, la parte física es afectada, la emocional, la espiritual, todo se afecta y vienen las enfermedades. Puede ser un cáncer, puede ser una hipertensión, puede ser un paro cardíaco, infinidad de enfermedades. Y a veces nos preguntamos qué nos pasa. Obviamente que tenemos que ir al médico, obviamente que tenemos que ayudarnos con los profesionales, pero primero debemos de revisar esa alma, ahí donde están las emociones, donde están los sentimientos, y no lo hemos hecho. Entonces es una invitación a que nos preguntemos cómo liberar ese pasado doloroso, cómo lo estamos manejando. Sabemos que si perdonamos, sanamos. Y como decía anteriormente, yo perdono no para morir, no perdono para recordar, perdono para vivir, perdono para liberar, ¿sí? Dejar pasar, dejar ir, como lo decíamos anteriormente. Uno ya cuando ha sanado esas heridas las recuerda sin dolor, como se hace con la herida física, como en el ejemplo anterior. Cualquier herida va sanando y no es un proceso que es difícil. Las personas dicen, pero ¿cómo voy a perdonar si el daño fue tan grande? Yo no perdono, no siento, no deseo perdonar. Si nosotros no le pedimos al Espíritu Santo, al Padre majestuoso, y que Jesús interceda para nosotros para poder perdonar, no lo podemos hacer. Créeme que todos los días es un proceso. Hay otra serie de cosas. Hay personas que asisten a la iglesia y se dice, trabajemos la sanidad interior, trabajemos el perdón, y las personas dicen, no, yo no tengo que perdonar, no tengo nada. Todos los santos días, yo puedo ser cristiano hace 20, 25 años, pero la vida es un proceso y en el caminar, en el trabajo, con la familia, con los hijos, con las diferentes personas que nos relacionamos, siempre habrán conflictos, siempre con nuestra mirada, con nuestra actitud podemos herir a las personas. Entonces no podemos creer que porque ya llevo 20 años, 30, 35 años, yo ya estoy exenta de eso. No, eso diariamente, porque el enemigo no está contento. El enemigo no está contento de que Dios nos haya dado ese regalo hermoso y no va a estar contento de que aprendamos a perdonar para ser libres, porque Él quiere tenernos atados. Bien decíamos que si no perdonamos,
Las oraciones siempre serán estorbosas. No habrá, no, se anula la fe, se anula el amor, se anula todo y seremos entregados a los verdugos. Entonces abrimos puertas al enemigo. Entonces toda esta serie de cosas son las que el Señor no quiere que pasemos, nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a trabajar todas estas cosas y vamos a seguir preguntándonos cada día esas tres fases, esas preguntas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pero no solamente nos podemos quedar en una fase, así como la luna tiene sus fases que cambia cada día, tenemos que mirar en qué dimensión estamos situados, en qué dimensión estoy ubicado con respecto al perdón. Entonces, la primera dimensión es la relacional. Es cuando la hacemos, pues la palabra lo dice, en un contexto donde estamos socializando con muchas personas, intercambiando ideas, intercambiando trabajos, bueno, intercambiando todo. Cuando nosotros tenemos conflictos en pareja, en el hogar, con un compañero de trabajo, con el hijo, con la hija, con los nietos, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ir a pedir perdón si hemos fallado, porque es un mandato, es algo que Dios nos ha ordenado para nosotros ser perdonados por el Padre Celestial. Pero ¿qué pasa? Si nosotros vamos y le pedimos a la persona por X o Y razón que la hayamos ofendido, le pedimos perdón y la persona no nos perdona, ahí no hay un perdón relacional. ¿Qué pasa con ese perdón? Que no se completa, pero eso, el enemigo nos hace creer eso. Pero ese perdón, como no hay un perdón aceptado, yo te pido perdón, perdóname, por favor, por el daño que te he hecho. La otra persona dice, sí, te perdono. No sabemos si el perdón es genuino de parte de la otra, pero usted ha cumplido con pedir perdón. Si la otra persona dice, no acepto, no quiero perdonarte, usted tiene que seguir orando, tiene que seguir trabajando con la ayuda del Espíritu Santo, porque usted ya hizo su parte. Lo importante es que usted haga su parte, lo importante es que usted trabaje, lo importante es que usted sepa que siempre ha arremetido contra alguna persona, ha fallado contra alguna persona. Entonces tenemos que pedir perdón, ¿sí? Primero nosotros tenemos que pedir perdón y tenemos que perdonar porque nosotros ya fuimos perdonados por Cristo. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Siempre en una relación va a existir eso, el conflicto. Entonces, no tenemos que dejar llenar ese corazón de toda esa serie de cosas, de todas esas rencillas. Entonces, viene la otra dimensión que es la dimensión espiritual. Muchos han tomado la parte espiritual como que yo soy de otra raza, de otra condición, de otra religión, católico, testigo. No, el perdón no tiene raza, no tiene religión, no tiene denominación. El perdón es un mandato de Dios, el cual debemos obedecer para ser libres. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros a veces pensamos que Dios nos falló. Entonces tenemos que pedir perdón, porque Dios es soberano, omnisciente, omnipotente, el creador del universo, el creador de la naturaleza, de los mares, del cielo, la tierra, los planetas, de todo lo que está inmerso en el universo. ¿Quiénes somos nosotros para ocupar ese lugar de Cristo y no perdonar? Porque si somos mayores que Cristo, no damos el perdón. ¿Le quitamos el puesto a Cristo? No puede ser, porque nosotros somos menores que Él. Él hizo el sacrificio, el derramamiento de sangre para el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué nosotros somos tan atrevidos de no perdonar si lo vemos de esta manera? Entonces, tenemos que reconocer que hemos fallado, ¿sí? Por nuestra ignorancia, porque pensamos que de pronto Dios fue injusto con nosotros porque pasó una tragedia, un accidente, pero es que nosotros tenemos libre albedrío y nosotros pagamos las consecuencias de nuestros pecados. Un hogar bien hermoso donde la señora mire hacia otro lado y esté en fornicación o en adulterio, la culpa de que se acabe su matrimonio no es que Dios la castigó, la culpa fue de ella por hacer lo que no debía hacer en el momento que no debía hacer, incumpliendo los mandatos de Dios primeramente. Que hubo un accidente, pero entonces el carro tenía una falla mecánica, entonces se estrelló, entonces culpamos.
que el joven iba a alta velocidad y con alcohol. Entonces culpamos a Dios de esa tragedia cuando nosotros como seres humanos somos impertinentes. Dios nos ha creado y Él nunca quiere el mal para nosotros. Él siempre quiere el bien. Y eso lo podemos verificar porque, pero ¿por qué pasó esto si era tan bueno? ¿Por qué pasó esto? Hay muchas cosas que no tienen explicación, pero hay otras que sí lo tienen, porque como seres humanos, nosotros como seres humanos a veces ignoramos, no obedecemos, no tenemos cuidado y cometemos muchas faltas. Nos podemos ir para esa hermosa cita bíblica que es Jeremías 29:11. Y esa cita dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos al fin lo que esperáis. Él nunca tendrá pensamientos de mal. Por eso nosotros en esa dimensión espiritual, a veces nosotros exigimos a Dios. Nos ponemos en el que, ¿por qué Dios no nos da lo que queremos? La casa, el carro, la beca, quizás todo lo material, quizás no es la voluntad de Dios, pero pocas veces pedimos lo espiritual, un cambio en nosotros. Y nosotros queremos que sea en el tiempo. Si nosotros nos arrollamos, queremos que mañana inmediatamente Él nos cumpla, como si Él estuviera a nuestros pies y no viceversa, nosotros de rodillas ante Él con reverencia y respeto. Entonces, a veces le exigimos tanto a Dios que no hemos dado nada. Ni siquiera tenemos un cambio de actitud, un cambio de comportamiento. No somos benignos, no somos pacientes, somos idólatras. Bueno, una serie de cosas. Entonces, miremos que esa dimensión espiritual, que si estamos fallando en esa dimensión espiritual, ya vimos la relacional. ¿Cómo está con respecto a las demás personas, al prójimo? ¿Cómo estás tú con respecto a las personas que te rodean, al contexto donde te desarrollas, te desenvuelves todos los días? ¿Cómo estás tú con respecto a la relación íntima que tú tienes con Dios? Si a veces nosotros faltamos a Dios cuando lo ignoramos, cuando no oramos, pero sí exigimos, todo tiene que ser en el tiempo de Dios, bajo la voluntad de Dios. Si una persona tiene una enfermedad y de pronto se va, y hay personas que no no tiene que vivir porque nosotros lo pedimos, porque el dueño de la vida es Él. Él es soberano. Y las cosas se hacen bajo su voluntad, bajo su criterio. Entonces nosotros somos los que tomamos esa condición de exigir cuando como humanos debemos de ponernos en la posición, ¿qué hemos dado? ¿Qué hemos hecho para establecer su reino? ¿De qué manera hemos agradecido? Pero no lo hemos hecho. Entonces esa dimensión espiritual es la que debemos tener muy en cuenta. Vamos para el perdón personal o la dimensión personal. Ahí hay algo muy importante en esa dimensión. ¿Qué pasa en esa dimensión? Nosotros a veces cometemos un pecado y el Señor, Él es fiel y misericordioso para perdonar nuestros pecados. Como lo dice en Primera de Juan 1:9, que la vamos a leer antes de empezar. ¿Qué dice el Señor en esta cita bíblica? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso, ay no, yo no he pecado, yo no hago, yo no peco, yo no hago, no, todos los días nosotros continuamente estamos pecando, porque somos humanos, de naturaleza humana. Pero eso no quiere decir que no podamos guardar una santidad, porque somos apartados para Él y debemos de cumplir con sus mandatos, con sus preceptos, como Él lo ha querido y como Él lo desea. Bueno, vamos para el perdón personal. ¿Qué pasa cuando nosotros cometemos un error? A veces la persona nos perdona, Dios nos perdona, pero nosotros no nos hemos perdonado. No nos hemos perdonado y se nos hace un huequito en el corazón, un agujero en el corazón. Y comenzamos a arruinar la vida de nosotros porque comenzamos con baja autoestima, yo no sirvo para nada, no sé trabajar, nos hacemos las víctimas, pero no somos vencedores. Nos afecta la parte física, la parte espiritual, la parte emocional.
nos sentimos defraudados, nos sentimos heridos, nos avergonzamos. Entonces debemos tener un autoperdón, perdonarnos nosotros, porque el Señor en su palabra dice, amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y el primer prójimo somos nosotros. ¿Qué hemos hecho por nosotros? ¿Qué hemos hecho por esa herida? A veces llevamos bastante tiempo en los caminos de Dios y queremos servir en la iglesia. Queremos servir de diferentes maneras. Pero hermano, hermana, tú que estás viendo, no podemos servir cuando tenemos el corazón lleno de tantas cosas. Cuando no hemos perdonado desde que nos hizo en la infancia el papá, la mamá, aún sabiendo que en la vida cristiana es una ordenanza, es un mandato de Dios que nos lo han enseñado en la iglesia, que lo hemos entendido a través de la palabra, pero no lo ponemos en acción. Entonces tú no puedes crecer ni emocionalmente, ni en el área económica, ni en el área física, ni en el área espiritual, en nada. Nosotros no podemos crecer, es cuando dice que no hay fruto. No es el número ni cantidad de personas, lo tenemos que ver en nosotros mismos. ¿Qué fruto he dado yo misma para mí? Entonces, ¿cómo pretendo yo trabajar en la iglesia cuando tengo heridas en mi corazón? Cuando tengo el alma llena de rencor, envidia, egoísmo, cuando no he sacado todo eso que tengo en mi corazón. Pero sí, a veces somos atrevidos en decirle al hermano y exigirle cuando no nos miramos. Siempre criticamos al otro hermano, pero debemos de tomar conciencia primero, que nosotros somos el primer prójimo, que debemos examinarnos, como lo dice la palabra de Dios, que debemos examinarnos antes y que debemos ver la viga que hay en nuestro ojo. Entonces es importante reconocer, porque a veces nosotros por orgullo y por falta de humildad no reconocemos que Dios ya nos ha perdonado y que si vamos a Él y tenemos un arrepentimiento genuino, Él nos va a perdonar. Entonces tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo. Realmente, ¿qué estoy haciendo para establecer el reino? Y lo primero que tengo que hacer yo es tener un perdón personal para poder ser libre, sanar mis heridas, confrontarme con mi pasado, con mi presente, para tener un mejor futuro. Y esto es lo que queremos trabajar en estas dimensiones. ¿En qué dimensión estás tú? ¿En la relacional te quedaste? ¿No has pedido perdón ni has perdonado? ¿Cómo está esa relación con Dios en la parte espiritual? ¿Has blasfemado? Porque nosotros a veces hemos blasfemado contra el poder de Dios, contra las cosas de Dios, porque nosotros queremos tener a Dios a nuestro servicio y no servir a Él para establecer el reino. Entonces ahí tenemos que tener claro esa serie de cosas. Entonces es importante reconocer, mirar en qué estoy fallando. A veces es duro y a veces la vida cotidiana no nos deja pensar porque estamos ocupados, porque tenemos tareas. Siempre las excusas. Siempre hay excusas para las cosas de Dios, mas sin embargo a Él le exigimos. Hay excusa para faltar al culto dominical o a la enseñanza que nos quiere dar el pastor, para ver un Facebook Live, para leer la palabra de Dios, para orar en la intimidad. Entonces tenemos que tener en cuenta toda esa serie de cosas. ¿En qué dimensión estoy? ¿Cómo estoy en la dimensión personal? ¿Me he perdonado de todo lo que he hecho? El perdón de Dios, que ese es algo diferente también. Nosotros fallamos de diferentes maneras, pero Dios es el juez del universo. Sin embargo, Él no nos juzga, sino Él dice que es lento en la ira y grande en misericordia, dice la palabra de Dios. Por esa razón mandó a su Hijo, por cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que ver que Él ya nos perdonó, que ya todo fue en la cruz, que el enemigo fue vencido en la cruz. Ahora los que tenemos que trabajar somos nosotros. Pero nosotros pensamos que es el pastor. No, Dios ya lo hizo todo. En tu iglesia recibes cosas pedagógicas, la palabra te ha enseñado, la palabra tiene que ser un manual, tiene que ser un espejo en tu vida. Pero ¿tú qué has hecho? ¿Cómo has examinado esto que estamos haciendo? ¿Cómo están esas fases? ¿Cómo están esas preguntas con respecto a ti mismo? ¿Cómo están esas dimensiones? Entonces, vamos a hacer un trabajo y tú vas a mirar cómo estás
en cada una de las dimensiones. ¿Cómo estoy con la relación con el prójimo y el perdón? ¿Cómo estoy con la relación con Dios y el perdón? ¿Cómo estoy con mi relación, autorrelación conmigo misma? Mis pensamientos, mis sentimientos y mis emociones. ¿Qué sigo cargando aún después de ser nueva criatura en Cristo? ¿Por qué no he soltado ese bulto? ¿Por qué ese bulto permanece en mí? ¿Qué pasa? Eso es. Y no se les olvide hacerse las preguntas de las fases, que es muy importante. ¿Cómo me ocupo yo de las cosas, de mis heridas? ¿Cómo las venzo? ¿Y cómo las libero? Entonces, yo creo que es importante que este fin de semana nos tomemos un tiempo para identificar eso que pasa en nosotros. Porque a veces siempre identificamos en los demás, en el papá, en la mamá, en los hijos, en el vecino. Pero ¿acaso yo he identificado qué pasa conmigo? Para establecer este reino, que es lo más hermoso, tenemos que ser sanos. Y solamente podemos ser sanos perdonando. Entonces vamos a leer otra cita bíblica. Y hay muchas parábolas que las vamos a leer poco a poco de todo el ejemplo que Dios nos da con respecto a eso, al perdón. Vamos para el Salmo 32:1, la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre que en Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, miren lo importante que queden esas citas bíblicas que trabajamos hoy. El Salmo 32, Jeremías 29:11. Y esas citas debemos de grabarlas, no solamente leerlas, sino grabarlas en nuestro corazón. Entonces, Primera de Juan 1:9, también grabarla. Y que nos quede bien claro que el perdón es ese proceso que todos necesitamos pasar. Que no debemos temer, que no debemos tener miedo, pero que sí debemos gemir y pedir al Espíritu Santo de Dios, porque quizás tú quieres perdonar en tus propias fuerzas. Y así no es. Y bien dice la palabra de Dios también que no se oculte el sol, sin que tú estés disgustado con tu hermano, tu hermana, tu esposo y tu esposa, y nosotros muchas veces lo hacemos. Y es grave porque ni siquiera puede pasar un día que no se oculte el sol. ¿Cuántas veces se ha ocultado el sol? ¿Cuántas personas, parejas, amigos pasan unos días, meses, años sin que se hayan saludado, sin que se hayan perdonado? El perdón es una decisión, es un regalo. Entonces yo quiero, hermanos, que ahí donde está cada persona tome la decisión de perdonar. Porque el perdonar no es por hacerle un beneficio al otro. Me beneficio yo, mi vida. Me libro de las ataduras. El Señor escuchará todo, inclinará su oído. Entonces hoy le vamos a dar gracias a Dios. Pero la oración de hoy es de clamar y clamarle a Dios para que nosotros aprendamos a perdonar, así como Él perdonó nuestros pecados. Papito Dios, en esta noche te doy gracias, te doy la gloria, Señor, y te doy la honra. Pero también, Padre Santo, de todo corazón te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a entender, Señor, lo que pasa en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, Señor. Que seas tú, Señor Padre poderoso, como bálsamo, Padre, en cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que tú traigas a nuestra mente todo pecado oculto, Padre Santo. Ayúdanos a liberar, Señor, ya sea la falta de perdón relacional, Señor, el perdón, autoperdón, Padre poderoso. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, ayudándonos a perdonar, Señor.
al hermano, al primo, a la abuelita, al papá, Señor. Quita de nosotros, Señor, todo orgullo y toda ignorancia, Papito Dios. Permite doblegarnos, Padre Santo, a tu palabra, Señor. Permítenos, Padre Santo, que ese regalo maravilloso que tú nos diste no sea en vano, Padre. Hoy, Señor, Padre poderoso, queremos confesar cada uno de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, Padre Santo. Queremos ir ante tu presencia, Señor, ahí en esa cruz, Señor. Ahí te dejamos, Señor, todo dolor, toda angustia, Señor. Hoy te pedimos que seas tú obrando, Señor, en cada familia, en cada persona, en cada pareja, Padre Santo. Hoy te pedimos tú, Señor, te pedimos que seas tú, Papito Dios, Padre Santo del cielo, tomándonos de tu mano, Señor, Padre poderoso. Hoy te necesitamos, Señor. Hoy te pedimos, Padre poderoso, que venga a nuestra memoria todo aquello que quizás con nuestro comportamiento, nuestra actitud, con nuestra falta de testimonio hemos hecho, Papito Dios. Hoy te pedimos, Señor, Padre Santo del cielo. Hoy queremos ser liberados, Señor. Queremos, Padre Santo, ser apartados para ti, Señor, tener una identidad como tú quieres que la tengamos, una identidad cristiana. Quita de nosotros toda dualidad, Señor, toda mala palabra, toda maleficencia, toda ira, todo enojo, Papito Dios. Hoy te pido, Padre Santo, que al llegar a tu altar, Señor, al llegar a tu templo o en el lugar que yo me encuentre, Señor, pueda dar testimonio de tu presencia, Señor. Danos la paz que tanto necesitamos, Señor. Danos sabiduría e inteligencia, Señor, para poder seguir este proceso, Señor, del perdón, Padre Santo del cielo, con la finalidad, Señor, de que seamos revitalizados, Señor, y que tu poder y tu gloria sean en cada uno de nosotros. Hoy, Padre Santo, sabemos, Señor, que todos los pecados, Señor, son iguales para ti, Señor. Que tú perdonas, Señor, todo tipo de pecado, Papito Dios. Y todo aquel que esté escuchando por primera vez esta enseñanza, Señor, te pido que tú abras el corazón, quita toda dureza, Papito Dios. Gracias, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que tú vas a trabajar en cada una de nuestras vidas, Señor, en nuestro pensamiento, en nuestra mente, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú desates poder, Padre del Espíritu Santo, Señor. Hoy te pedimos, Señor, perdón, Papito. Hoy llevamos todos nuestros pecados a la cruz del Calvario, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú lo escudriñas, Padre poderoso. Hoy te pedimos perdón si hemos ofendido a nuestro esposo, Señor, a nuestra esposa, a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro nieto, compañero de trabajo, Señor. Hoy te pedimos perdón, Papito Dios. Hoy, Señor, reconocemos, Señor, que hemos pecado contra ti, Padre Santo del cielo, que te hemos ofendido, que te hemos dejado esperando, Señor, que muchas veces no hemos hecho tu voluntad, Señor, sino hemos pasado por encima de ella. Hoy te pedimos, Señor, que tú estés en nosotros, Papito Dios. Ayúdanos, Señor, a trabajar, danos esa sabiduría, esa inteligencia que necesitamos, Señor, para poder perdonar a nuestros semejantes. Hoy nos quedamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo, Señor, que con la ayuda tuya, Padre, y con tu poder, estaremos libres, Señor, de pecado. Gracias, Señor. Amén y amén. Le doy gracias a todas las personas que están viendo esta transmisión y a todas las que lo ven en diferido. Gracias por todas las preguntas que hacen por WhatsApp. Estamos prestos a trabajar para la gloria de Dios primeramente y que Dios nos ayude a pasar por este proceso a todos, porque todos somos seres humanos, todos nos equivocamos. Y de hecho todos, cada día, Señor, cada día que pasamos, estamos pecando en diferentes formas. Entonces, los invitamos cordialmente a que usted se edifique, no para que usted tenga un compromiso con los pastores, sino tenga un compromiso con Dios, para que su vida pueda ser diferente, gratificante, que usted tenga paz en su corazón y que pueda cambiar su vida, que pueda sanar sus heridas. Muy buenas noches, que Dios los bendiga.